El animal al comer la pastura lo que está haciendo es una fermentación entérica. La fermentación hace que produzca gases y además los desechos generan también gases de efecto invernadero. Entonces lo que se está trabajando en Colombia es modificar la pastura, modificar con algunas especies para que la alimentación sea mucho más efectiva y no produzca tantos gases. Por otra parte, también tenemos que ver las medidas correctivas de la utilización del agua, la huella ecológica, la huella de carbono, la huella del agua, para también empezar a disminuir los gases. Bueno, nosotros, pues ahora que la doctora hizo la exposición, tenemos más como algo más, pensando como más en una empresa. Decimos, ya Holanda, lo que acabamos de escuchar es que Holanda necesita el sello de cero emisión. Ningún país quiere comprar a otro país algo que está producido con tantas toneladas de dióxido, ¿cierto? Entonces, lo que estamos nosotros tratando de hacer es mirar de que cada una de las fincas, que cada uno de los productores tenga cero emisión. ¿Cómo lo hacemos? Pues con todas las técnicas habidas y por haber en investigación, y ahora las voy a mostrar. Bueno, para nosotros como Colombia, en el año 2000 ya empezaron a ver las estrategias de cambio climático bajo el ministerio, empezando a reconocer primero que también podemos entrar en la reducción de emisiones. Ya hay una política nacional. En el año 2001 fue la primera Comisión Nacional de Cambio Climático. Esto fue apoyado por todos los ministerios, que tenemos el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Posteriormente ya se firmó con planeación, con algunas instituciones para el protocolo de Kioto, se firmó, y posteriormente ya se firmó y se hizo una aprobación de un COMPES que permite dar como las estrategias o los lineamientos para la venta de los servicios ambientales, que principalmente le estamos apuntando a cambio climático, a la mitigación. Bueno, entonces ya tenemos por lo menos algunos decretos, algunas leyes que permiten decir si las empresas, las instituciones deben bajar esas emisiones. Por lo tanto, ya digamos hay como una declaratoria y una reglamentación en Colombia, y el problema más grande es esa medición. Entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros como productores, como ganaderos, como investigadores sí estamos generando esos gases? Entonces, hay diferentes investigadores en Colombia, tenemos una red de cambio climático, y empezaron a mirar en los diferentes países quiénes son los que más aportan, qué sistemas productivos o qué áreas son las que más aportan esos gases. Pues primero que todo tenemos que ver de los países cuántas emisiones hay y compararlo con los usos del suelo. Los usos del suelo sobre los productos agrícolas, la ganadería, y los recursos naturales o los usos del suelo que están en conservación, como son las aguas estancadas, nosotros decimos las cochas, algunos parques nacionales que tienen algunas fuentes hídricas que se puede pensar que también están generando gases de efecto invernadero. Entonces, hubo unas comisiones que ya reconocen de que se han hecho diferentes vuelos, diferentes aviones, lo que hace es medir de polo a polo esos gases, y estos son más o menos como las aerolíneas que salen en las campañas durísimas de todo, unas 3-4 semanas, incluso un mes, donde van a polo, registrando todos los gases de una manera continua, o sea, suben, bajan, para recoger todos los gases que se encuentran en toda la atmósfera y en las diferentes capas, registrando todo tipo de gases, de todo, digamos, la parte horizontal de todos los gases, y se va reconociendo, digamos, cuáles son los sitios o los focos donde hay mayor incremento de metano, principalmente. Entonces, siempre se ha hecho, digamos, desde hace mucho tiempo ese tipo de evaluaciones, y lo que se tiene es de que sí, pues realmente son algunos ecosistemas los que mayor aportan. Vamos a ver cuáles son. Como nosotros queríamos comparar si era la ganadería o qué ecosistemas realmente están aportando los gases, se hizo en Centroamérica y Colombia para mirar si el Chocó, que es en esta parte, que es una parte lluviosa, hay mucha fuente hídrica, y compararlo con el Amazonas para ver si tenemos sumideros o realmente estamos cargando mucho a la atmósfera de esos gases. Entonces se empezó a comparar, y en esas comparaciones pues empezó a mirar de qué son los humedales que nosotros pensamos que están
lindos, son ecológicos, supremamente ambientales, pues son los que más están aportando en comparación con la ganadería. Entonces, en Colombia se puede decir, listo, si tenemos humedales, pero entonces ahora pensemos que también estamos haciendo una emisión, porque son aguas estancadas. Pensemos en otros ecosistemas que estamos tratando de conservar, pero esa conservación implica también que tenemos que pensar que hay unas emisiones. O sea que la ganadería no es el villano, por ahora, ¿sí? No es el villano. Nosotros empezamos entonces a conocer si nosotros tenemos fuentes de energía, fuentes de emisión y fuentes de captación de dióxido, y miramos que, por ejemplo, en el Darién son los sitios donde hay pues producción de ganadería y son los que máximo están aportando en esos flujos de metano. Pensemos de que estos gases de efecto invernadero, como son volátiles, pues realmente no los podemos atrapar ni los podemos fragmentar. El hecho de que un país, cualquier país, esté emitiendo gases de efecto invernadero, metano, pensemos así, esos gases van volando y se pueden trasladar a otro país. Realmente son difíciles de capturar. Por otra parte, tenemos pues, diferentes evaluaciones y miramos de que algunos bosques, ¿sí? Reforestando o simplemente por ser bosques, tenemos una gran cantidad de captación nosotros decimos de captura de carbono. Por lo tanto, en Colombia sí se puede capturar. Ahí el Chocó, tenemos algunos sistemas productivos que realmente también están captando ese dióxido. Y empecemos a mirar ahora el clima. O sea, nosotros no tenemos que descartar, una cosa es los gases y pensemos de que esos gases están contribuyendo al calentamiento. Entonces, todos los países, industrializados o no, están mirando cuáles modelos están generando mayor incremento de temperatura o bajando o subiendo la emisión de temperatura, que se habla de 2 a 5 grados que va a aumentar, o incluso se habla del agua, que va a disminuir en ciertos sectores o va a aumentar. Entonces, como ustedes están mirando aquí, cada uno de esos representa un país, y cada país se empieza a modelar, de acuerdo a datos históricos, como decía la doctora, empezamos a ver que la mayoría de países no coinciden en ciertos aspectos. Miramos, por ejemplo, de que ustedes miran aquí es una serie de mapas que están presentándonos los focos donde va a ver en el año 2010 o en el año 2020 o hasta el 2100 cómo se va a comportar la temperatura. Pero nosotros, si nos podemos ver, casi ninguno coincide, ¿verdad? Ninguno coincide porque los datos pues, realmente no son reales, no son de la zona, sino que son datos muy pequeños que no permiten hacer la modelación. Entonces, en Colombia existe una institución que se llama el CIAT. Primero miramos esto, igual ocurre con la modelación del agua, y diferentes mapitas, pensando dónde va a llover, dónde no va a llover, y para eso proyectarnos en dónde serían los sitios donde podemos nosotros cultivar, ¿sí? Dónde podemos poner la ganadería, la papa, los diferentes cultivos. Como les digo, estos modelos difícilmente son creíbles, pero tenemos que partir de una línea base para hacer eso. Entonces aparece ya unas herramientas bastante fuertes, principalmente WorldClim, que más o menos toma estos datos, ¿sí? Tiene estos datos de diferentes estaciones que permiten tomar 70 años atrás cómo ha sido el comportamiento de la temperatura, la precipitación y los diferentes regímenes para hacer la modelación. Esto permite de que nosotros no tenemos unas variables al aplicar estadística, los modelos van a ser mucho más estables. Entonces lo que hizo CIAT, que es un centro internacional de investigación de la red de cambio climático, empezó a tomar no solamente eso, sino las estaciones que hay en Colombia para mirar qué es lo que podemos comparar, si hay una realidad de los efectos de cambio climático. Tomamos cerca de 1500 estaciones y empezamos a hacer los modelos. Esto permitió definir a los años 20 o a los años 50 cómo va a ser los cambios de precipitación y los cambios de temperatura. Con eso ya podemos dar al productor en 20, en 30, en 40 años saber qué es lo que va a pasar en cada uno de los municipios o las áreas para que ellos estén, digamos, con unas alertas muy tempranas en la actividad productiva. Entonces, por esta parte, la parte de modelación. Ahora viene ya lo que nosotros hacemos con la universidad. Tenemos 400 productores, todos indígenas, productores de leche y carne, y lo que nosotros estamos